Estamos siguiendo el libro de Efesios de una manera consecutiva y hace 8 días meditábamos sobre la exhortación: ya no vivan más como los otros gentiles. Así que estudiamos la exhortación que está en Efesios capítulo 4, del 17 al 19, toda esa descripción, llamémosle lamentable, con que la palabra de Dios describe la vida de los que no son hijos de Dios. Ahora, les recuerdo cuál era la vida de los efesios en su momento. Era una iglesia gentil. Ellos, si usted recuerda lo que dice la palabra de Dios, cómo los efesios conocieron al Señor, cuando el apóstol Pablo los visitó y encontró que era un pueblo muy dado a todos los pecados, entre los más prominentes como la hechicería, la magia. Pero el Señor empezó a obrar en ese pueblo y se constituyó una iglesia para la gloria del Señor. Ahora a estos hermanos les era necesario recibir una exhortación a que su vida debería ser una vida marcada, no por los aparejos que antes tenían, como los demás gentiles, como los otros gentiles, como ellos eran antes. Así que la palabra del Señor, o más bien el apóstol Pablo inspirado, dice: esto digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y usted y yo tejimos, por así decirlo, cuál es el gran problema de los que no conocen al Señor, o dónde empieza el problema de ellos, en su corazón, en su mente. La palabra del Señor dice en Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. Y Mateo 12:33 al 36 dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Estos textos inequívocamente nos dicen dónde empieza el problema del ser humano. El problema del ser humano no empieza con sus actos. Los actos son solo la consecuencia lógica, el resultado lógico de qué ocurre en su corazón. Como es el hombre en su corazón, así es él. De manera que si hablamos, como lo hizo Efesios 4 del 17 al 19, de hombres con un gran problema en su corazón, oscurecidos en el corazón, basados en sus propios razonamientos, ¿qué esperaríamos encontrar? Pues una vida particular, como los demás gentiles, una vida marcada por el pecado. Por ello, hermanos, la Biblia nos exhorta siempre a poner nuestra mirada principalmente en el corazón. Proverbios hace un llamado tierno, por así decirlo, diciendo: sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él brota o mana la vida. Quizá uno de los textos más fuertes, duros, directos, como nos habla de cómo las cosas en el corazón no se quedan en el corazón, sino que, por así decirlo, van evolucionando. Si se puede decir evolución, sí, una evolución hacia el pecado. Y en Romanos 1:21, si usted, sin perder Efesios, solo quiero refrendar, estoy poniendo una plataforma para hablar, pero estoy quizá tratando de que usted entienda dónde estamos parados en el texto. 1:21.
Y note usted la secuencia allí. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y mire dónde empieza el asunto. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Si nota, las cosas todavía no han salido del corazón, ahí está. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y ya empieza a ver los actos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Hermanos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo tenemos la descripción de estando atestados? ¿Cómo llegamos a ese fin? Si usted devuelve todo, hombres que no quisieron tener en cuenta a Dios y se envanecieron en sus razonamientos, y su corazón fue dejado en sus tinieblas. Así viven los otros gentiles, hermanos, hermanas. Por eso es siempre alentador, como el versículo 20 de Efesios 4 empieza. Y la pregunta es, ¿por qué, hermanos, no debemos vivir como los gentiles? ¿Por qué? Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Es interesante, hermanos, que cuando el apóstol Pablo quiere señalar cómo debe ser la vida que viven los hijos de Dios, no simplemente sacó adelante unas reglas éticas, llamémosle así, un manual ético y moral. Es decir, mire cómo viven los gentiles, pecando, o los otros gentiles pecando. Y ustedes no deben ser como ellos. Lo que ustedes deben hacer es portarse bien. Así que si antes mentían, ya no mientan. Si antes hacían esto, ahora no lo hagan. Es más profundo que eso. El apóstol Pablo nos está diciendo, mire lo que hacen los gentiles por la ausencia de Dios en el corazón. ¿Y cuál es la plataforma sobre la que ustedes van a levantar una vida distinta a la de los otros gentiles? ¿Cuál es? Dice, ustedes no han aprendido así a Cristo. En otras palabras, lo que les quiero decir esta mañana es que aquí hay un llamado a la santidad con una base cristocéntrica. No es una ética y moral solamente. No es pórtense bien. No se porten mal como antes, sino pórtense bien ahora. Es más que eso. Es que ustedes han aprendido y conocido de Cristo. Esa es la diferencia, producto de lo cual su vida tendrá que ser otra. Le digo esto, hermanos, porque a veces me carga que algunos creyentes resuman
la vida cristiana como una buena moralidad. ¿Qué es ser cristiano? Es portarse bien. ¿Sí? Esa es la moralidad de ellos. ¿Qué han olvidado en su razonamiento? Que nosotros, nuestra moralidad, nuestra manera de vivir particular, la derivamos de nuestro conocimiento de Cristo. Así que no es moralidad rasa, no es solo una moralidad en sí misma. Es una manera particular de vivir que surge de nuestra unión con Cristo, de estar en su comunión, de haber sido salvados, pero haber sido instruidos en Cristo. De otra manera, hermanos, no tendríamos ninguna diferencia, por ejemplo, con un judío que sea moralmente aceptable. Él no roba, quizá, él no mata, quizá, externamente hablando. ¿Qué hace particular, hermanos, la nueva vida de los hijos de Dios? La hace particular que nuestra nueva manera de vivir tiene a Cristo como su centro. Por eso el apóstol Pablo no salta, por así decirlo, al versículo 25. Piense esto, sígame en este argumento. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. 26, airaos, pero no pequéis. 27, no deis lugar al diablo. 28, el que hurta, no hurte más. ¿Sí ve que así daría sentido? No vivan como ellos, pero ahora vivan así, sin robos, sin mentiras. ¿Sí? Los gentiles vivían así, pero ustedes ahora vivan así. No, ¿por qué no, hermanos? El Espíritu Santo metió algo en el centro que es necesario para nosotros. Es que nosotros no solamente estamos persiguiendo portarnos bien, hermanos, eso es moralismo, ya no. Queremos llevar una vida, pero producto de nuestro discipulado a Cristo, producto de un nuevo nacimiento, producto de una nueva relación con Cristo ahora. Esa es la marca particular de nuestra manera de vivir. ¿Por qué no debemos vivir como los demás gentiles? Porque así no hemos aprendido a Cristo. Y el versículo 21 tiene al menos un par de condicionales. Si en verdad le habéis oído y si habéis sido por él enseñados. En otras palabras, el apóstol Pablo no va a gastar mucho de su tiempo hablándole de cómo se debe comportar a alguien que no ha conocido a Cristo salvíficamente. ¿Me hago entender? No significa, hermanos, que el impío pueda vivir como quiera, no. Él también está bajo los parámetros, al menos, de la ley moral. Pero el apóstol Pablo no va a gastar su tiempo en decirle a un no creyente qué debe dejar de hacer y qué cosas debe adoptar ahora. ¿Por qué no va a perder tiempo? Porque, mis hermanos, mientras el corazón siga intocable, mientras Cristo no salve un alma, mientras no haya una regeneración por el Espíritu, toda moralidad que tengan los hombres solo es temporal, solo es externa, solo es una apariencia, es una hipocresía. De manera que el apóstol Pablo dice, ustedes no han aprendido hacia Cristo si en verdad le han oído y han sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El no creyente, por supuesto que debe estar preocupado por la manera en que vive, pero tiene una preocupación mayor. Él debe estar preocupado por venir a Cristo en arrepentimiento y fe, por ser una nueva criatura. Esa es su principal preocupación. Él puede reformar externamente su vida, en algunos casos, pero es meramente una fachada, es un maquillaje. Pero el apóstol Pablo puede señalarle a los creyentes cómo vivir, partiendo de qué, que ellos sí han sido enseñados por Cristo,
Ellos ahora han entrado en una comunión real con el Señor, no solo por vía de su ejemplo, sino por vía de sus preceptos y por vía de su influencia. Yo le explico esto. ¿Cómo nosotros los creyentes hemos aprendido de Cristo? Bueno, primero, por supuesto, por sus preceptos, por sus palabras. Cristo nos enseñó cómo vive un discípulo suyo. Así que todo aquel que hoy está en Cristo, al menos de una forma básica, ha tenido que enterarse cómo anda un discípulo suyo. El Señor Jesucristo también nos ha enseñado por la vía de su ejemplo. Estas cosas he hecho para que vosotros también, etcétera y etcétera. El Señor nos ha instruido, Cristo nos ha instruido por la vía de su ejemplo. Pero algo más, hermanos, Cristo nos ha enseñado y hemos aprendido de Cristo por la vía de su influencia a través del Espíritu Santo. Quiere decir, hermanos, que Él ha entrado en una comunión real y viva con nosotros por su Espíritu, y que Él habite en nuestros corazones por la fe. Su presencia misma nos influye. El Espíritu Santo nos guía, nos inclina a una particular manera de vivir. ¿Cómo nos enseñó a vivir Cristo? Por ejemplo, nos enseñó a tener en cuenta a Dios por encima de todas las cosas. Recuerdo esta expresión que Él mismo usó. Yo la voy a leer, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Él nos enseñó también en Juan 12:36 a andar como hijos de luz. Él en Mateo 5:29 nos enseñó a huir radicalmente del pecado, aun cuando signifique cercenar algo de que está en nosotros, como sacarse un ojo o cortarse una mano. ¿Ve que Él sí nos enseñó por sus palabras? El Señor enseñó a huir, según Lucas 21:34, de las pasiones de la carne y de la vida disoluta de este mundo. Sí, Él nos enseñó a huir de esas cosas. Nos enseñó a temer a Dios sobre todas las cosas, en Mateo 10:28. Reprendió la ignorancia de aquellos que ignoraban las Escrituras. Usted puede leer eso en Juan 5. Erráis ignorando las Escrituras. De manera que lo que le estoy tratando de hacer entender es que los creyentes andamos en una particular manera de vivir, porque Cristo sí nos ha enseñado a andar de una forma particular. Esto no es legalismo, andar de acuerdo a como Cristo quiere que nosotros andemos en esta vida. Eso se llama obediencia, eso se llama discipulado, se llama seguir a Cristo. Así que cuando un creyente, basado por supuesto en esa relación por la fe que tiene ahora en Cristo, anda de una forma particular, donde no se parece a los no creyentes, ni usted, ni yo, ni nadie lo puede señalar diciéndole legalista. Eso se llama ser obediente, ser un discípulo de Cristo. Tanto así, hermano, que los discípulos de Cristo, según el apóstol Pablo en Efesios, tenemos una particular manera de vivir que es evidente, que es distinta a la forma en la que andan los no creyentes. No sé si a usted le turba, como a mí, lo unisex. Y a veces yo volteo a mi esposa y le digo, mija, esa camisa es de hombre o de mujer. Estamos pasando por una vitrina, ¿no? Y usted no sabe, no sé, como que usted se imagina y dice, esa me sentaría. O no, o es de mujer. No se define, me hago entender. Ahora, escúcheme bien, no quiero hablar de lo externo por ahora. Pero a veces, hermano, turba harto encontrar gente que se confiesa creyente, pero que
que como piensa, quizá como habla, como anda en este mundo, como invierte sus anhelos, sus deseos, usted dice, es que me despista, porque una cosa es la que me dice, y habla bien, oiga, y se saben los versículos claves, y tiene las 5 solas en la sala de la casa. Pero le veo hablar, le escucho su proyecto de vida, le escucho su manera de razonar, cómo enfrenta las pruebas, cómo vive, qué le alegra y qué le entristece, y realmente no encuentro ninguna diferencia de cómo andan los otros gentiles. Y no me diga, hermano, que en épocas de Cristo no era evidente que los discípulos de Cristo eran un grupo distintivo de hombres. Tú andas también con él, le dijeron a Pedro, y cuando estaba diciendo mentiras. Aún lo descubrieron. En su peor momento, tenía una manera distintiva. ¿Por qué hoy llegamos a este momento de la iglesia cristiana donde tenemos dudas razonables que los que se confiesan cristianos lo sean? Así no hemos aprendido a Cristo. Los discípulos de Cristo tenemos una manera particular de andar derivada de Cristo, pero le dije que el Señor también nos enseñaba a través de su influencia, y eso lo leemos en Tito capítulo 3. Mire lo que dice Tito capítulo 3. Note cómo la palabra del Señor dice que nosotros somos influidos a una vida nueva por la influencia del Espíritu Santo, de Cristo a través del Espíritu Santo. Tito 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Si nota cómo describe el nuevo nacimiento, dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Si nota el papel de Cristo, no solo diciéndonos, hey, usted debe andar así, ya no ande así, yo no le enseñé a andar así, no, sino que Él nos proveyó esa influencia por el Espíritu Santo para que el creyente pudiera andar en verdad desde su corazón, inclinado a una nueva manera de vivir. Ya no podemos vivir como los otros gentiles. ¿Por qué no podemos vivir como los otros gentiles? Porque no hemos aprendido así a Cristo. Entonces, ¿cómo vivir? Y aquí, hermanos, vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos da dos principios para andar en una vida nueva. Podemos decir, hermanos, que la tijera de la santidad se compone de estas dos hojas. Con una sola hoja de la tijera no pudiéramos ser santos. La palabra del Señor nos indica al menos dos principios que caracterizan una vida nueva. Entonces, ¿cómo debemos andar? Bien, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Primer principio de una vida nueva, hermanos, tiene que ver con lo que nos despojamos, es decir, con nuestras renuncias, lo que dejamos, de lo que nos desnudamos, lo que nos quitamos. Vamos a hablar del aspecto negativo, por darle un nombre, de nuestra santificación. Sí, hermanos, aunque a nuestra carne no le guste recibir un no como respuesta, el Señor sí nos mira y dice, hay cosas que ustedes no deben hacer, hay cosas las cuales ustedes deben dejar, renunciar, ya no hacer, ya no pensar,
ya no vivir. La psicología moderna dice que uno debe ser positivo cuando le dice a los hijos algo, porque la palabra no es destructiva. Y le enseñas a ser pesimista, y por eso hace 50 años estamos en guerra. Dicen, bueno, queridos hermanos, de los 10 mandamientos, 9 empiezan con un no. ¿Qué le parece? Dios no comparte mucho. Él no fue a la clase de psicología esa vez. Hermanos, hay una manera de vivir a la cual Dios dice, no, vivan así. Hermanos, tenemos que tener solemnidad con los no divinos. Los demás gentiles tienen unos valores a los que Dios dice, ya no más con esos valores. Los otros gentiles tienen una serie de prioridades y el Señor dice, no más a ellos, no más. Es decir, no busquemos un punto medio donde no estamos en el no, pero en un punto medio. Hay unas prioridades, unos anhelos del corazón a los que el Señor le dice, no, quítese eso, despójese, muera a esas cosas. Hay unas obras, unas palabras, una particular manera de vivir que el Señor espera que todos los creyentes nos despojemos y la desechemos como si fuera un harapo viejo. Hermanos, hay cosas, por muy radical que nos parezca, que el Señor nos exhorta a jamás conservar. Mi pregunta es, hermano, ¿qué cosa de ese hombre putrefacto, miserable, que iba para la condenación, queremos conservar ahora como cristianos? ¿Qué parte de esa antigua vida queremos conservar? Yo le pongo este ejemplo. Imagine que usted era un mendigo, pero de los fuertes, de harapo, de aguantar hambre. Pero ahora usted heredó una gran fortuna. ¿Qué sería lo primero que usted haría cuando herede una fortuna? Usted diría, compro un hilo y coso el harapo, porque tengo unos rotos por aquí, un roto por acá y mis zapatos, los mando remontar. ¿Seguro? O si usted fuera invitado a una cena, ¿qué parte de su harapo antiguo quiere llevar a la fiesta? ¿Los zapatos quizá? ¿Un pantalón? ¿Qué quiere conservar de su antigua vida? Nada, nada. Hermanos, lo que no hacemos con el cuerpo, ¿por qué hacerlo con el alma? Muchos creyentes quieren conservar ciertos andrajos de su vida sin Cristo, de su vida como los otros gentiles. Ellos conocen a Cristo, pero no quieren ir tan allá, porque quizá ellos piensen, no seré feliz, o quizá eso no me funcione. No es porque funcione, es porque no hemos aprendido así de Cristo. Ellos no creen que puedan ser felices sin ese andrajo, no creen que puedan ganar algo con ello. Ellos quizá piensan así, si dejo esto, ¿qué tal pierda mi felicidad? Es como tan ilógico que el hombre que le coloqué el ejemplo diga, ¿y qué tal si no uso este andrajo? ¿Qué tal pierda mi elegancia? Como si eso lo hubiera hecho ver bien. ¿Qué parte de esa antigua manera de vivir quisiera conservar? Alguna persona dirá, es que yo no puedo dejar este pecado, por ejemplo, de mi mal humor, de mi mal genio, porque si renuncio a él, ¿qué tal la gente abuse de mí? Porque es que uno es manso, pero no menso. Esa es una de las frases más orgullosas que yo he escuchado. Y se supone que le dice gente que es mansa, ¿no? Entonces ellos miren lo que piensan. Si yo abandono
la ira, la contienda, la venganza, entonces pierdo. Entonces, Andrajo, ven aquí otra vez. Ya no hay cosas que Dios dice, no más, no más. Es más, ni funcionan, pero si le funcionaran, tampoco. No, a esas cosas no. Nada de esa naturaleza debería sobrevivir. Note cómo lo describe la palabra del Señor en el versículo 22. En cuanto a la manera, a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojaos del viejo hombre, y note cuál es la descripción que nos da, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dos cosas aquí importantes. Uno, está viciado, pero esta palabra viciado no la tome como la tendencia que a veces algunas personas tienen alguna debilidad. La palabra verdaderamente se traduce en otras partes de la Biblia como algo que se ha corrompido o dañado irreparablemente. De esa forma está viciado, es decir, corrompido. En Jeremías 17:9 nos dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Bueno, la palabra que utiliza Jeremías 17:9 es la palabra que se usa en otros textos para decir desahuciado. Nuestro corazón es irreparable, tanto que Dios no se embarca en la tarea de reformar nuestro corazón. Por eso nos da una nueva vida. Piense esto, que ni siquiera Dios quiere reformar al viejo hombre. Para Él, no sé si usted ha tenido la oportunidad de coser una prenda que ya está podrida. ¿Sí? Es decir, es un sinfín. Porque donde usted mete la aguja, por ahí se rasga otra vez. Así que el Señor puede mirar nuestra naturaleza sin Cristo, como venimos al mundo, y ver eso y decir, ni siquiera yo me voy a embarcar en la tarea de remendar o mejorar la vida que ustedes tenían cuando estaban sin Cristo. No, está viciado, está corrupto, está desahuciado. Y el otro dato interesante que nos dice que además de estar viciado, dice que está viciado conforme o de acuerdo a deseos engañosos. Nuestra naturaleza sin Cristo vive de engaños, de deseos superficiales, lo sabía, ¿no? Piense en todo aquello que usted asentó su vida antes de llegar a Cristo. Esas cosas que usted dijo, haciendo esto o proyectándome a esto, me traerá felicidad. Piense en cada una de esas cosas. Y hoy le pregunto, ¿eran sólidas? ¿Eran verdaderas? ¿Sobreviven a la prueba de la eternidad? No. Por eso usted y yo debemos saber que nada de nuestra naturaleza sin Cristo, de nuestra vida sin Dios, por muy refinado que parezca, es verdadero, es corrupto, es corrupto. El llamado entonces, la primera hoja de la santidad, de la tijera, llamémosle así, es desvestirnos, quitarnos. Pero le dije que íbamos a ver dos principios de una vida nueva, ese es el uno. ¿Cuál es el segundo principio de una vida nueva? Vamos a hablar de la parte positiva de la santificación. La parte negativa es lo que no debemos, de lo que nos debemos despojar, renunciar. La parte positiva, versículo 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mire dónde apuntó el espíritu. ¿A dónde? Donde empezó todo, ¿no? Donde empezó lo malo. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El segundo principio de una nueva vida, de una vida en santidad, tiene que ver ahora con lo que adoptamos, con lo que nos vestimos, lo que ahora deben ser nuestros pensamientos, anhelos, afectos, palabra, apariencia, etcétera, etcétera, etcétera.
La palabra renovaos nos señala no hacia la reforma de la antigua vida, sino hacia una nueva vida. ¿Sí? ¿Es claro para ustedes? No es la reforma. De eso no se trata. De eso no se trata de que usted antes hacía algo, pero ahora está mejorando. No, no es mejorar, hermanos. Es que nuestra vida sin Cristo no se puede mejorar. Por eso el Señor la hace otra vez, la hace nueva. Renovaos, dice el Señor. Y como dice un autor, todas estas cosas las sustenta, por supuesto, con la Escritura. El Nuevo Testamento habla que los creyentes son nuevos de verdad. ¿Cómo? Tienen una nueva mente, una nueva voluntad, un nuevo corazón, una nueva herencia, una nueva relación con Dios, un nuevo poder espiritual, un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, una nueva percepción de las cosas, un nuevo entendimiento, una nueva justicia, un nuevo amor, nuevos deseos, una nueva ciudadanía, lo que se llama en Romanos 6:4 novedad de vida. ¿Sí entiende, hermano? No es la reforma de la antigua, es una nueva manera de vivir de verdad, de verdad. Cuando el creyente, cuando el individuo empieza a notar en su corazón que hay nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevos proyectos de vida, nuevas inclinaciones, nuevos amores, nuevos gozos, un nuevo poder, etcétera, y etcétera, y etcétera. Por supuesto que nadie tiene vida nueva, como un paréntesis, solo para que estemos en la misma sintonía. Nadie tiene una nueva vida aparte de la obra de gracia en el corazón, a menos que Dios regenere un alma. A menos que eso ocurra, nadie tendría una nueva vida. Pero, ¿qué ocurre con la vida, hermanos? Que el Señor, cuando da vida nueva a alguien, esa persona empieza a andar en una nueva manera de vivir de verdad, una particular manera de vivir distinta a los otros gentiles. De manera que el nuevo creyente, el creyente en Cristo, quien está siendo santificado, ahora vive con una visión completa de las cosas. El no creyente solo vive a la luz de lo que sus ojos ven, pero el creyente ahora vive también a la luz de su nueva realidad espiritual. Y no me diga que alguien que solo vive a la luz de lo temporal es igual a alguien que vive en las realidades de una nueva vida. No puede ser igual. Es la misma semejanza que hay entre un demonio y un ángel. Se parecen, ¿verdad? No. Y lo único que se parecen es que son seres espirituales. Del resto, en nada más. Así que, hermanos, no puede ser que un hijo del mundo, un hijo de Satán, sea igual o no tan distinto a alguien que se confiesa hoy un hijo de Dios. No puede ser, no puede ser. Ahora el creyente no se pregunta, bien, tengo este asunto, ¿qué me gustaría hacer? No. ¿Cómo cree que razona la nueva naturaleza? ¿Cómo he aprendido de Cristo? Ahora él no se pregunta o no dice, no, verá, es que yo pienso, no. ¿Cómo razona alguien con una nueva naturaleza? Dios piensa o Dios dice en su palabra que el creyente ahora no piensa cómo gratifico mis deseos, sino cómo glorifico a Dios. Vea, hermano, el creyente no es la persona que hoy se muerde los labios para no pecar. No es alguien que dice,
tengo unas ganas de pecar, pero sí, yo sé que ya soy una vida nueva. Hermano, eso es una fachada. ¿Dónde, según el texto, dónde el Espíritu Santo apuntó primero? Muy bien, al interior. Así que el creyente no es aquel que dice, tengo unas ganas de pecar, pero como yo sé que eso es malo, no lo hago. No, mis hermanos. El nuevo creyente ahora convive con deseos de no pecar contra Dios. Y hermano, y a veces tropieza y ofende a Dios y peca, pero su pensamiento, su intención, ¿cuál era? No hacerlo. Porque es que ahora hay nuevos deseos, ¿me hago entender? No puede ser igual que antes. El creyente ahora razona qué es propio de una vida nueva. ¿Cómo es andar dignamente? ¿Cómo muestro una renuncia real a los principios de una vida vana? ¿Cómo puedo vestirme del principio de la vida nueva? Y así vive un creyente. Y note el contraste, mientras el no creyente dice que vive conforme a su viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí nota? Primero, viciado y luego deseos engañosos. ¿Qué dice del nuevo? Versículo 24, del nuevo hombre vestidos, creado primero según Dios, luego en justicia y santidad de la verdad. ¿Sí nota el contraste? Deseos engañosos y aquí justicia y santidad de la verdad. En otras palabras, la nueva manera de vivir de un individuo solo se asienta en la verdad de la palabra de Dios. En eso se distingue del no creyente que anda con otro canon, otra Biblia en su mente. ¿Cuál es? Su propio razonamiento. El no creyente lo saca, el creyente lo saca de la Escritura, de la obra que el Señor ha hecho en su alma. El cristiano no vive a la luz de sus deseos, de sus sentires, de sus pensamientos, de sus placeres. Él está viviendo una vida nueva de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios, tanto en lo grande como en lo pequeño, en las grandes decisiones de la vida como en los asuntos más triviales que nos puedan parecer, todo está subordinado a la palabra de Dios. Justicia y santidad de la verdad. Pueden ser dos palabras que nos digan la una, cómo andar delante de Dios, y la otra, cómo andar delante de los demás. Justicia y santidad. Santidad, nuestra relación con Dios. Justicia, la manera como vivimos delante de los hombres. ¿Cuál es mi punto? Que la vida nueva no se parece a la antigua. No se parece. Yo creo que usted es lo suficientemente capaz de distinguir un auto último modelo de un Renault 4 reparado. ¿Sí? O usted se para y dice, es difícil verlo. No es difícil, hermanos, no es difícil. Yo solo quiero aclarar para terminar esto. Aquí el texto usa una palabra complicada, viejo hombre, el viejo hombre. Y yo quiero que usted piense, quizá no tenga la mejor respuesta hoy, pero al menos le voy a decir que no piense cuando piense en el viejo hombre. No es, escuche bien, que los cristianos vivamos con dos personas adentro. El viejo hombre y el no sé realmente cómo pensar así, pero creo que hay muchos cristianos que piensan así. Entonces como que, no sé, como dos caras. Entonces a veces el cristiano es así y a veces nos deja ver el viejo hombre. Es como si tuviera dos. ¿Sí? Entonces a veces aquí le sale el malo, ¿cierto?
llamémosle el Pedrito, Pedrito malo. Y entonces él empieza a sugerirle, haz esto, haz esto, haz esto. Y sale el bueno y le dice, no, no, no lo hagas, no lo hagas. No sé, a mí se me hace que muchos cristianos piensan que conviven con dos personas o personalidades adentro. No es la manera que usted debe pensar de lo que es el viejo hombre. El ser humano no tiene más que una naturaleza, mis hermanos. Somos seres humanos. Esa es nuestra naturaleza. No tenemos dos personalidades. No tenemos una especie de, discúlpeme la palabra, tal vez no sea la más correcta, pero una esquizofrenia espiritual. ¿Sí? Separados ahí en dos, o una, ¿cómo se llama la enfermedad nueva? Bipolaridad espiritual. Entonces, usted me está hablando y yo estoy pensando, ¿quién me estará hablando? ¿El bueno o el malo? No. ¿Me hago entender? No se trata de eso. Y entonces, ¿qué ocurre? Que muchos creyentes como que se contentan diciendo, uy, es que, perdone, pero ahí hablo el viejo hombre. No, hermano, ahí habla usted. El viejo hombre no es algo que ajeno a usted. Punto es, hermano, que el viejo hombre hace referencia a toda esa manera de existir sin Dios. Por lo que, hermanos, un nuevo creyente no tiene un viejo hombre ahora. ¿Me hago entender? Porque usted vive con Dios o no. ¿Es regenerado o no lo es? ¿Está muerto o está vivo? Pero usted no puede decir, tengo una parte no regenerada y una parte regenerada. ¿Me hago entender el problema que nos metemos? Es como si la obra de Cristo viniera a regenerar medio suyo. Medio. No, mis hermanos, esa no es la manera de ver. Vuelvo y le digo, quizá no tenga la mejor manera de expresarlo, pero voy a citar Romanos 7:15. Hermanos, y quizá el problema es que tengamos que vivir con una tensión. ¿Con qué tensión? Y escuche bien. Con que primero somos los creyentes realmente una vida nueva. Si lo que dice la Escritura es cierto, entonces los creyentes somos una vida nueva. Pero hay una realidad en nosotros y es la existencia del pecado que se ha denominado remanente. Escúchese bien, no estoy hablando de otro individuo dentro de usted. Estoy hablando que, por los motivos que sea, después los miraremos, la regeneración no acaba con el pecado remanente. Pero solo quiero que usted mire, tal vez esto decirlo así como en teoría sea difícil, pero mire lo que tiene que ocurrir en la vida de un creyente, Romanos 7:15 en adelante. Voy a andar parando allí. Porque lo que hago no lo entiendo. A un momento. En una nueva vida, las acciones pecaminosas que se hacen realmente llevan al individuo a pensar así. ¿Por qué yo estoy haciendo esto? No lo entiendo. ¿Por qué no lo entiende? Porque es que es contrario a su nueva naturaleza. Si fuera igual a lo que viene haciendo, ¿cuál reflexión habría? Pues ninguna. Es lo que uno ha venido haciendo continuamente. Pero dice el apóstol, lo que hago, no lo entiendo. Es decir, él dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hago? Si en mi mente está claro que no debo hacerlo, ¿y por qué no debo hacerlo? ¿Por qué lo hago? Que quiero que mires atención. Sigamos, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pare ahí. El apóstol está diciendo, tengo unas ganas de pecar, pero no lo hago.
¿Qué dice? ¿Cuáles son las ganas que tiene? ¿De qué? De no hacerlo. ¿Y qué es lo que desea? ¿Cuál es su posición interna con respecto al pecado? ¿Cuál es? Aborrecimiento. ¿Sí nota lo que pasa en el corazón? El apóstol sabe que fracasa, por supuesto. Pero ¿qué hay en su corazón ahora? Amor hacia el pecado, diciendo, uy, yo quisiera hacer esto, pero ¿qué tal me descubran? O no, eso no es bueno, o sacude la cabeza. No, el apóstol no está viviendo con esa esquizofrenia mental. Él está diciendo, yo amo la ley de Dios, aborrezco al pecado, pero mire lo que resulto haciendo. No lo entiendo. Sigamos. 16. Y si lo que no quiero, mire, él no quiere hacerlo, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado remanente que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque, note, el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, mire lo que hace el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El hombre interior no anda diciendo, pero ¿por qué Dios habría mandado eso? No. ¿Por qué fui esa vez que predicaron sobre eso? Que si no hubiera ido, lo pudiera hacer. ¿Sí ve cómo razona la vida antigua? Quiere pecar. ¿Qué dice allí? Yo me deleito. Mi deleite es la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Es vida nueva? Eso es, quizá no lo pueda yo definir muy bien, pero eso es lo que pasa en el corazón. El apóstol Pablo lloraba diciendo, ¿cuándo seré librado de esa ley que está en mis miembros que me inclina? ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Pero, aquí está, hermano, el Evangelio. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Nuestra humanidad está viciada, hermanos, tiene tendencias remanentes, pero hay nuevos deseos y anhelos. Yo le diría a ustedes, del pueblo de Dios, ande dignamente, como es propio de su llamado. Fuimos, les recuerdo, Efesios 1, fuimos predestinados para ser santos y sin mancha delante de Dios. Vivamos de acuerdo a la nueva vida que hemos recibido, pero de ninguna manera, hermano, vivamos como los demás gentiles que no han aprendido a Cristo. Oremos.